Queridos hermanos, buenos días. Que el Señor sea nuestra permanente inspiración para que nuestras vidas sean edificadas y se mantengan dentro de sus caminos, porque en la debilidad del hombre Dios demuestra su fortaleza. Si el hombre se manifiesta en su propia fortaleza, estaría dentro de su orgullo, su vanidad, controlado por el maligno. La fortaleza es solamente de Dios. Cuando Dios vino al mundo, se encarnó en su Hijo Jesucristo y se puso en debilidad, aún teniendo fortaleza divina, se entregó por su amor supremo en propiciación por nuestros pecados. En 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro es el sinónimo de la debilidad del hombre. Dios nos usa aún siendo débiles para difundir las buenas nuevas y nos da el poder para cumplir con su obra, como hizo con el apóstol Pablo. Conectarnos con Dios es tener la fuente de su poder, y nuestra responsabilidad es que la gente vea a Dios por medio nuestro. 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo andaba sufrido por sus dolencias, lo que él llamaba el aguijón. Pero Dios no le quitó su aflicción física, pero le prometió demostrar su poder en él. Dios obra en las personas débiles, dándoles paciencia, fortaleciendo su carácter para continuar en humildad. Por eso debemos reconocer nuestras limitaciones y volvernos a Dios, para ser más efectivos antes de sentirnos orgullosos con nuestro talento y esfuerzo. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este momento con Dios. Oremos. Soberano Padre, grande eres, misericordioso y lleno de amor. Tú nos perdonas nuestras fallas, nuestros errores, y nos corriges siempre, mi Señor. Gracias por todos los días de salud y alimentos que nos das, las provisiones que nos das de llegar a cada momento. Gracias, Señor, especialmente por tu palabra. Tú eres grande, mi Señor, tienes el poder absoluto, y tú nos controlas nuestras debilidades. Señor, hoy queremos escuchar tu palabra, queremos estar contigo siempre, mi Señor. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma en tus fuerzas mías mi sostén.
desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas en tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Hermanos, buenos días. Los creyentes en un momento u otro podríamos encontrarnos desconsolados. O dicho de otra manera, en cualquier momento estaremos con necesidad de consuelo. Y la parte medular del consuelo es el amor. El amor de Cristo y el amor de los unos a los otros. La lectura del día de hoy proviene de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 21 al 24. Y la palabra de Dios dice: salutaciones finales. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Los saludos finales del apóstol Pablo es la despedida del apóstol Pablo a los Efesios, que lo hace por medio de Tíquico, quien fue otro fiel siervo de Cristo, que aquí lo menciona como ministro, y el mensaje medular es el amor, el consuelo a los necesitados, ya que el Señor usa a los creyentes para consolar a otros creyentes. El Señor puso al apóstol Pablo al servicio de su ministerio. Asimismo, el apóstol Pablo contaba con Tíquico y con él envía un mensaje de amor a los efesios. Así como el amor de Dios que se demuestra en Cristo Jesús, también se está demostrando por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y ahora, justo aquí lo demuestra nuestro pastor cada vez que estudia para predicar, demostrando también por los hermanos que entregan el tiempo para el servicio y por ustedes, hermanos, también que están aquí presentes, se está demostrando. Nos manifestamos como creyentes de una u otra manera. Hay muchas manifestaciones de amor, muchísimas. El amar al prójimo es amar a Jesucristo. Y como dice el versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la lectura bíblica, hermanos, y la reflexión del día de hoy. Que tengan un buen día.
Cuán precioso es mi Cristo, amoroso Salvador, como lo amo y lo adoro, su compasión me mostró. Era una oveja perdida en la oscuridad. Quiso en su amor rescatarme y a su redil me llevó. Cristo, Cristo, todo eres para mí. Cristo, Cristo, te pertenezco a ti. Te seguiré sin reservas, donde me guíes, Señor, pues al final del camino tú vas a ver el Salvador. Cristo es el lirio del valle y la rosa de Sarón, lucero de la mañana, roca de la salvación. En Cristo estamos completos, nuestra herencia es Él, me satisface su gracia
Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana vamos a orar por las ofrendas y antes de eso, leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, porque tú eres nuestro proveedor y eres quien nos sustenta todo el tiempo, Señor, sabiendo que tú conoces nuestras necesidades y que tú has sido, Señor, abasteciendo todo lo que realmente necesitamos como hijos tuyos. En esta mañana queremos orar por las ofrendas, bendito Dios, que podamos darlo con un corazón agradecido, no por necesidad, no por obligación, y no con tristeza, sino con alegría, sabiendo que tú eres quien nos provee todo el tiempo, bendito Dios. Gracias te damos y oramos por la ofrenda, Señor, y que sea de edificación para el ministerio, para la iglesia, para tu obra y para su sustento, Señor, y que de la misma forma seas tú proveyendo a cada hermano, Señor. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Continuando en el estudio de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 11, hoy miraremos o continuaremos con el estudio de la conducta del cristiano en su vida personal. Ya habíamos visto el capítulo 1 y 2 en donde muestra toda la enseñanza teológica en cuanto a lo que el cristiano tiene en Cristo, pero ahora nos lleva a la parte práctica. Y Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 11, nos dice así la palabra del Señor. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y en esta sección de la Escritura vamos a encontrar que Cristo, nuestro Señor, en Él somos hechos nuevos y somos iguales. No hay diferencia entre unos y otros. Nosotros podemos mirar la manera en que las personas se visten en esta época y eso dice mucho de quiénes son. Un profesional se viste de acuerdo a lo que es. Un deportista, un arquitecto, un doctor, se puede fácilmente distinguir por lo que son, por su profesión. Asimismo, el cristiano debe ser distinguido por lo que es. El mundo tiene que mirar al cristiano y decir, bueno, ahí va un cristiano, por su caminar, por su forma de andar, por cómo se dirige con los demás en esta vida, qué es lo que hace, cómo cumple en su trabajo. Es responsable y glorifica al Señor. Por eso, la vida nueva tiene que ser llevada con dignidad. En Cristo somos hechos nuevos. Y esta vida tiene que ser llevada según el nombre que llevamos, cristianos, con dignidad. Todo lo que Dios ha hecho en Cristo en favor de nosotros es inmenso, es precioso, como para descuidar nuestra vida. Es decir, la vida cristiana conlleva responsabilidades y la responsabilidad está en emitir luz a este mundo que está en tinieblas. Ya habíamos visto varias cosas en los versículos del 1 al 4, en donde se ponen las prioridades en este capítulo 3. Prioridades para el cristiano, los afectos en las cosas de arriba, prioridad en las cosas de arriba. Todo ello el cristiano lo lleva a cabo porque ya ha nacido nuevamente, ya ha resucitado con Cristo. Eso es lo que dice Colosenses 3:1. Sí, pues, haber resucitado con Cristo. El creyente ya es una nueva criatura y debe buscar las cosas
de arriba, ya que busca las cosas de arriba, es decir, todos sus afectos y todas sus prioridades están en el reino de los cielos. Entonces el creyente debe encaminarse ahora a vivir una vida correcta. ¿Por qué? Porque el cristiano es nueva criatura y debe haber ya hecho morir lo pecaminoso en su vida. Ya se debe haber despojado de lo pecaminoso de su vida. Y ahora, despojándose de todas estas cosas, entonces ahora lo lógico es vestirse de lo nuevo. Se ha despojado de las ropas mortuorias, ahora debe revestirse de las ropas de santidad. Por eso el creyente tiene una nueva posición, la posición del nuevo hombre. Y dice Colosenses 3:9, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y aquí debemos mirar lo que el apóstol nos dice: debemos fortalecer lo que es de Cristo, despojarse y revestirse. Y por eso aquí existe una relación con lo anterior que habíamos estudiado. En Colosenses 3:5-9 ya decíamos, ya nos han dado la lista de las cosas que debemos hacer morir y despojarnos. Y ahora se va a extender a Colosenses 3:12-17 y ahí nos va a describir de lo que debemos vestirnos, o las ropas de santidad con las cuales debemos andar los cristianos. Y aquí vemos que todas estas cosas solamente fueron posibles en Cristo al habernos hecho nuevas criaturas, habiéndoos despojado. Esta es una acción del pasado hecha para siempre. Ya que hemos muerto con Cristo, debemos despojarnos de las cosas que pertenecen a la vida pasada de pecado. Al aceptar al Señor Jesucristo, nos despojamos de la vida vieja y nos ponemos la nueva. El hombre viejo ha sido sepultado y el nuevo ahora toma el mando en la vida del creyente. Es así que en la salvación, en esta salvación, somos conducidos al proceso de santificación, es decir, ser más como el Señor Jesucristo. Otra versión de la Escritura en este versículo 9 dice: ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. El creyente se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza porque ahora es nuevo, está limpio y necesita usar algo nuevo, algo santo. La ropa andrajosa del pecado ha sido puesta a un lado y ahora tiene que revestirse de lo nuevo porque ya el viejo hombre está crucificado. Este viejo hombre es el hombre no regenerado. La anterior manera de vivir que heredamos de Adán, el viejo hombre pecaminoso y corrompido. Y aquí debemos tener mucho cuidado en cuanto al argumentar que los creyentes vivimos tanto en el viejo como en el nuevo hombre. Pero la Escritura dice que somos hechos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y según a los Corintios 5:17, somos hechos nuevas criaturas. El nuevo hombre es el regenerado y representa lo que cada creyente es en Cristo. Y ahora, el andar del creyente es diferente al del mundo, porque el creyente anda en amor. El creyente anda en la luz, en la verdad, anda en la sabiduría. El creyente ama la ley de Dios y al Hijo de Dios y odia el pecado. ¿Y qué procura? Vivir en la justicia de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, solamente muestra dos posiciones de los hombres. La una, siendo hijos de Dios o siendo hijos del diablo. O estando en Cristo o en Adán. Por eso, Pablo establece ahí ciertas cosas dentro de la Escritura y deja con claridad que este hombre interior, el yo, ama lo santo. Eso es lo que ama el nuevo hombre, ama las cosas santas, aman las cosas de Dios. Somos regenerados, somos hechos nuevas criaturas.
regenerados. Los no regenerados son viejas criaturas que están en Adán. El pecado y la muerte vinieron por medio de Adán, dice Romanos 5, 12 al 14. Y la gracia y la justicia vinieron por medio de Cristo, según Romanos 5, 15 al 18. Debido a la desobediencia de Adán, todos los hombres fueron hechos o son pecadores. Pero mientras que por la obediencia de Cristo las personas son justificadas. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿es posible estar en Adán y en Cristo al mismo tiempo? No, porque ahora el creyente es hecho nueva criatura. Lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Por lo tanto, el creyente lo que le queda es solamente luchar contra la carne. Esta es la pregunta que todo mundo nos hacemos. ¿Por qué pecamos si el viejo hombre se ha ido? Y los creyentes pecamos porque el nuevo hombre habita en un cuerpo viejo y por lo tanto debe luchar contra la carne. Pablo lo demuestra en el conflicto que él plantea en Romanos 7. Y allí Pablo establece con claridad que el pecado no está en el hombre interior, en el yo que ama lo santo, sino que está en la carne. ¿Qué es la carne? ¿O cómo podemos entender este concepto de carne? Y aquí encierra todos los deseos. La carne son los deseos, los impulsos, las pasiones pecaminosas relacionadas con nuestra condición humana. Esa presencia de la carne que es no redimida hace que busquemos y gimamos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Colosenses 3:9 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya vimos la posición del nuevo hombre. En Cristo somos hechos nuevas criaturas y nos hemos despojado del viejo con sus hechos y ahora nos revestimos del nuevo. Y ahí encontramos un progreso en el creyente, porque ahora con una nueva naturaleza se extiende para vivir en santidad. Versículo 9, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta salvación nos conduce al proceso de la santificación, es decir, llegar a ser como el Señor Jesucristo. Los verbos que se traducen como despojarse, revestirse en los versículos 9 y 10, allí indican una acción hecha una vez y para siempre. Y al aceptar al Señor Jesucristo, nos despojamos de la vida vieja y nos ponemos la nueva. El hombre viejo ha sido sepultado y el nuevo ha tomado el mando. Y ahora, este verbo que es traducido como renovado, es una palabra que nos está mostrando continuidad, que nos habla que somos renovados o nos vamos renovando constantemente. Hay cosas que sucedieron en el pasado y están hechas, despojados y revestidos. Pero ahora nos vamos renovando constantemente. Entonces ahí decimos que el creyente de una vez y para siempre se ha puesto el nuevo hombre y constantemente está siendo renovado. Hay un cambio, hay una mejor calidad porque es nueva criatura, ya que se está haciendo y se está conformando como Cristo porque tiene la capacidad de hacerlo. El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo se lleva a cabo esta transformación? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando hablaban los gnósticos acerca de este conocimiento, esta era una palabra favorita de los maestros gnósticos, porque ellos tenían el supuesto conocimiento superior y elevado, pero ellos no llegaban o no podían cambiar sus vidas,
por medio de ese conocimiento. Las personas no podían cambiar sus vidas y seguían siendo lo mismo que antes con ese conocimiento elevado. Pero en el conocimiento de Cristo hay un cambio de vida. Hay hombres nuevos, personas nuevas, mujeres nuevas que buscan glorificar a Dios y conformarse a su imagen. El creyente, cuanto más conoce al Señor Jesucristo, más se parece a Él. Por eso, en Filipenses capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo se despojó de todo lo que él pensaba que era ganancia para él. Y Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él quería conocerle más al Señor Jesucristo. El creyente, cuanto más conoce al Señor Jesucristo, más se parece a Él. El hombre, sí, es creado, es hecho nueva criatura en Cristo, pero también por creación de Dios, es creado a la imagen de Dios. Por eso cuando nosotros nos fijamos en Génesis, vemos que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y le dio una posición elevada al hombre en la tierra, sobre todo animal, sobre toda bestia. Y cuando crea Dios al hombre, a su imagen y semejanza, dice Génesis 1:27, que lo creó, varón y hembra. Al decir que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, esto se refiere a la personalidad del hombre. Al hombre lo hizo con intelecto, con emociones y voluntad. Y lo espiritual del hombre, también el hombre, es más simplemente que cuerpo. Cuando el hombre pecó, esta imagen de Dios fue distorsionada y fue arruinada. Y ahí es cuando los hijos de Adán nacieron a imagen de su padre. En Génesis capítulo 5, versículos 1 al 3 dice que el día en que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al hombre al nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Pero en el versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó su nombre Set. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, perfectos, pero cuando el hombre pecó, Adán pecó, cuando él cayó, empezó a engendrar hijos a su semejanza. Todos nacían con el pecado. Y a pesar de todos estos estragos causados por el pecado, el hombre todavía retiene la imagen de Dios. Por eso Dios en Génesis 9:6, Él dice que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Irse en contra de otro hombre y asesinarlo es irse contra la imagen de Dios. Maldecir a un hombre es maldecir a Dios, porque somos hechos a imagen de Dios. Según Santiago 3:9, fuimos formados en la imagen de Dios y deformados por el pecado, pero a través de Cristo podemos ser transformados a la imagen de Dios. En Adán, la raza humana cayó. En Cristo se hace una nueva creación. Debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente y somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. La palabra de Dios nos envía a que eso hagamos en nuestras vidas. Y cuando miramos Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2,
La palabra del Señor dice y envía el ruego desde los cielos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el propósito de Dios, que seamos transformados a la imagen del Señor Jesucristo, de su Hijo. Y el creyente debe buscar lo que Cristo buscaría, porque su posición ya está en Cristo, pero estará el creyente en el mismo lugar donde el Señor Jesucristo se encuentra. También allí estaremos junto a Él. En este mundo, en este tiempo, tenemos una posición elevada en lugares celestiales junto con Cristo, pero un momento estaremos junto a Él en el mismo cielo donde se encuentra el Señor Jesucristo. Por eso, mientras aguardamos esta esperanza hasta que Él vuelva por nosotros, podemos llegar a ser como Él y participar de su imagen y santidad. Este es el proceso constante de renovación según el Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya vimos en primer lugar ya la posición que tenemos como nuevas criaturas, como nuevos hombres. En segundo lugar, ya vimos la manera en que va progresando este nuevo hombre en santidad, conforme a la imagen del que lo creó, renovándose constantemente hasta el conocimiento pleno. Pero ahora el creyente tiene una compañía, una comunión o un compañerismo. El nuevo hombre tiene un nuevo compañerismo. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y aquí encontramos que las distinciones y las diferencias se rompen en Cristo. Pero las distinciones y las diferencias humanas en este mundo están muy marcadas porque el hombre ha caído. La raza que una persona tenga, la nacionalidad, la condición económica, la posición social, la tendencia política, la religión a la que pertenece, todos estos aspectos el mundo los toma en cuenta para catalogar a las personas. Y de acuerdo a estas condiciones, se hacen una preconcepción de la persona o personas. Y de allí dependerá el trato que reciban dichos individuos después de hacer un examen minucioso. Pero hay un pasaje que se encuentra en la Escritura y es en Lucas capítulo 22. Pueden ahí abrir sus Biblias. Esto está en el contexto de la última cena. La cena del Señor ya había sido instaurada en Lucas 22, 17 al 20. Y el Señor declara que va a ser entregado. Alguien le va a traicionar. En el versículo 21. Y en ese entorno los discípulos están discutiendo entre ellos, hablando. ¿Quién sería el tal que haga tal cosa? Entregar al Señor. Esa es la discusión del versículo 23. Pero también hubo una segunda discusión en el versículo 24. Y Lucas capítulo 22, versículo 24, la palabra de Dios dice, vamos a leer hasta el versículo 27. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22, 25. Pero Él les dijo,
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pero, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo entre vosotros como el que sirve estoy. El Señor Jesucristo enseña a los discípulos y les muestra este contraste entre lo que hace el mundo, entre lo que hacen los reyes de las naciones y lo que hacen los que pertenecen al reino de los cielos. Así el Señor da ejemplo como el que sirve. Es el ejemplo más grande que podemos encontrar de parte del Señor Jesucristo, dando ejemplo de humildad y sencillez, de igualdad, incluso junto a sus discípulos que no querían entender las cosas santas. Lo mismo podemos nosotros ver en el Evangelio de Juan, capítulo 13. En esa escena preciosa y sublime donde el Señor se levanta de la cena, se quita su manto y toma una toalla y se ciñe. Y en Juan capítulo 13, versículo 5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor lava los pies de los discípulos y los seca con una toalla. Pero fíjese más adelante, Juan 13:12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es una enseñanza de igualdad, de servicio, pero de menos a más. Mientras que el mundo cataloga a las personas por el rango de autoridad, la raza, la condición social, económica, la religión, la nacionalidad y tantas cosas que podemos encontrar en este mundo, en el reino de los cielos no es así. Y el ejemplo supremo es dado por la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ya que han muerto al pecado, ya que han sido hechos nuevas criaturas y el nuevo hombre ha tomado el control de sus vidas, se han despojado de las ropas mortuorias de la vieja naturaleza y se han revestido del nuevo hombre y se van renovando hasta alcanzar el conocimiento pleno, conformándose en santidad a la persona del Señor Jesucristo. Ustedes creyentes sepan que entre ustedes no hay distinciones. Eso es lo que está enseñando aquí el apóstol, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La nueva vida en Cristo trae consecuencias positivas para el creyente e iglesia. El creyente se ha despojado de la vieja vida y también se han despojado de las barreras que separan a las personas. Esto solamente es posible en Cristo. Dios nos ha unido a todos los creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y allí dice: donde no hay griego ni judío.
Y la obra salvífica llevada a cabo por la persona del Señor Jesucristo traspasa estas divisiones que los hombres habían colocado entre judíos y gentiles. Por eso, en Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 16 también nos dice acerca de donde no hay griego ni judío. No hay distinción entre griegos y judíos, es decir, entre gentiles y judíos. Efesios capítulo 2, 13 al 16 dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En Cristo, antes lejos, ahora cercanos, por el sacrificio y la obra en el Calvario llevada a cabo por el Señor Jesucristo. Él ha hecho en nosotros algo grande y maravilloso, dándonos paz, y de dos pueblos haciendo uno solo, derribando, dice él, la pared intermedia, la separación, las divisiones que había entre los dos pueblos, haciendo uno solo, quitando enemistades. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por su gran obra en la cruz del Calvario. Y cuando miramos que entre los griegos y los judíos habían divisiones raciales y religiosas, dice que los judíos y los gentiles no se trataban entre sí, se veían como extraños, como diferentes unos a otros. Los judíos creían ser superiores a los gentiles, a los griegos. Y los judíos ni siquiera entraban a las casas de los gentiles, no aceptaban sus comidas, no compraban sus mercaderías. Y el judío, incluso después de salir de territorio gentil para dirigirse a Israel, mostraba su desprecio al sacudirse el polvo de sus vestidos y su calzado. Los gentiles, al recibir este trato, con seguridad también tratarían mal también a los judíos. Había enemistades. Y nosotros podemos ver dentro de la Escritura y observar que los mismos discípulos se mostraban muchas veces dudosos o reacios a que los gentiles entraran, o a pensar que los gentiles podían ser parte de la iglesia. Y en Hechos capítulo 10 y capítulo 11 encontramos estos problemas. Los gentiles dice que recibieron la palabra de Dios. Y si nosotros nos dirigimos a Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 4, ahí dice que los discípulos a Pedro le dice: ¿por qué has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos? Y ahí Pedro empieza a explicarles todo lo que había sucedido entre los gentiles. Pedro había predicado el evangelio a los gentiles y ellos también recibieron el Espíritu Santo de la misma manera como los discípulos recibieron en el principio. Y si nosotros nos fijamos en Hechos capítulo 11 versículos 16 al 18, dice: entonces, dice Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas,
callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Allí recién ellos entienden que los gentiles también pueden ser parte del pueblo de Dios, y Dios les había dado a los gentiles la posibilidad de arrepentirse para que accedieran a la vida eterna por medio de creer en la persona del Señor Jesucristo. Lo que Pedro les había predicado es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Un solo pueblo, de los dos, un solo pueblo. No hay distinción o diferencia entre griego ni judío. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Las barreras raciales, las barreras religiosas fueron derribadas por el poder de Dios, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. A los gentiles, Dios también les dio la posibilidad de arrepentirse para obtener la vida espiritual. Pero dice, donde no hay griego ni judío, pero también donde no hay bárbaro ni escita, donde no hay bárbaro ni escita. Esto nos habla de las divisiones o de las barreras culturales, porque los griegos poseían cultura y conocimiento. Los judíos también tenían un gran trasfondo como pueblo de Dios, y la cultura y la manera de vivir era una manera decente para ellos. Y tanto judíos como griegos despreciaban y miraban como lo más bajo a los bárbaros y a los escitas. Pero los bárbaros eran despreciados. Eran despreciados por su dialecto o por su manera de hablar. Dice que ellos tenían un lenguaje que no podía ser entendido, que no parecía humano. Era un dialecto como de tartamudo, o parecía un idioma inarticulado. Los griegos llamaban bárbaros a todos los que no hablaban su idioma. Así ellos se burlaban porque no pertenecían a la élite cultural griega. Pero a más de eso, de los bárbaros, los escitas eran los más despreciados y temidos. Eran una categoría aún más inferior. Y los escitas se destacaban por su salvajismo. Algunos comentaristas nombran los historiadores de esa época. Y por ejemplo, Heródoto, quien es un historiador griego, dice que, hablando acerca de los escitas, dice que invadieron Asia después de haber desterrado a los cimerios de Europa, convirtiéndose en los amos de toda Europa. Dominaron así durante 28 años y toda la tierra fue devastada por su violencia y arrogancia. Dice que estos escitas tenían costumbres como beber la sangre de la primera persona que mataban en la guerra. También hacían servilletas con el cuero cabelludo y vasijas para beber con los cráneos de sus víctimas. Dice que ellos tenían los hábitos más sucios y nunca se lavaban con agua. Asimismo, otro historiador, Josefo, un historiador judío, dice que escribió de los escitas diciendo: los escitas se deleitaban en matar a las personas y eran poco más que bestias salvajes. Eso es lo que eran los escitas. Y bajo ese contexto social del mundo antiguo, esto era irreconciliable. Simplemente pensar que se puede lograr compañerismo entre judíos, entre griegos y escitas. Y eso es lo que logró la obra del Señor Jesucristo en la iglesia: quitar las murallas culturales que separaban a los hombres. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre.
Otra cosa que vemos, otra barrera social que se daba en esa época eran entre los esclavos y los libres. Esta era una división o una separación muy marcada porque ellos eran muy diferentes. El esclavo estaba para satisfacer las necesidades de sus amos y muchos eran despreciados y considerados como bestias de trabajo. Asimismo, hay una descripción de Aristóteles, dice que veía al esclavo como una herramienta viviente. Pero tanto libres como esclavos llegaban a la salvación viniendo a ser hermanos en Cristo. Y es hermoso el término hermanos en Cristo, y eso es justamente lo que implica que somos iguales y estamos para servirnos unos a otros, y es una relación de menos a más. Si todos nos sirviéramos unos a otros y estuviéramos pendientes de nuestro hermano, de nuestros hermanos, nadie pasaría necesidades ni problemas. Porque allí estarían todos los hermanos buscando hacer algo para que el hermano no sufra o no pase dificultades o consolando las necesidades. Este término hermoso cuando escuchamos hermanos en Cristo, se da cuenta lo que implica. Esto significa que somos iguales y estamos para servirnos. En donde el apóstol Pablo también, en Gálatas capítulo 3, versículo 28, él dijo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también le dijo a Filemón que recibiera a un esclavo que se había escapado, posesión de Filemón. Y en Filemón, versículo 16, le dice Pablo a este hermano, no ya como esclavo, le pide que le reciba, ya no como esclavo a quien se había escapado, sino como más que esclavo, como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y allí vemos la igualdad que presenta el esclavo con su amo. Ahora debía recibirle Filemón porque era su hermano en Cristo. Este debe haber sido en la iglesia primitiva una revelación que causó impacto, porque las diferencias raciales, las diferencias religiosas, culturales, sociales, que segregaban a las personas, estaban tan incrustadas de una manera muy similar como sucede hoy en día. Las murallas levantadas por los hombres en el afán de conservar poder o posición bajo la consigna de divide y reinarás, son condiciones de líderes negativos que buscan establecer un orden caudillista donde el jefe es el que manda a sus súbditos. Las barreras que levantan los hombres no tienen cabida en la iglesia. Y es triste el mirar que en las iglesias se empiezan a hacer distinciones sociales, raciales, pero este es un problema que tiene que ver con los líderes. Ellos tienen que mirar que esto no suceda y cuidar doctrinalmente, porque en Cristo todos somos iguales. No hay nadie que está sobre, ni nadie que está debajo, todos somos iguales. Y me queda claro este concepto, y alguna vez que escuché que decía que el terreno al pie de la cruz está nivelado. En Cristo todos somos uno y todos somos iguales. Las distinciones humanas no deben ser obstáculos para una vida de santidad en la iglesia, porque en Jesucristo desaparecen todas estas distinciones humanas. En Cristo no hay nacionalidad, no hay griego ni judío, no hay reconocimiento de antiguas diferencias religiosas, circuncisión o incircuncisión, tampoco hay diferencias culturales, porque
no hay bárbaro ni escita, pero en Cristo Jesús la posición cultural de una persona no es desventaja ni es ventaja para otro, ni tampoco su posición económica o política, siervo libre. ¿Sí se da cuenta lo que somos hechos en Cristo? Es algo maravilloso y no debemos despreciarlo, y por eso debemos tener cuidado de vivir correctamente y tomar este mandato con cuidado. No hay diferencia. El que cree que es mejor o es mayor está equivocado. En Cristo somos todos un solo cuerpo y todos somos importantes, todos somos iguales y todos estamos allí para servirnos. Todas estas distinciones son simplemente humanas que pertenecen al viejo hombre, no al nuevo. No es correcto basar la comunión de la iglesia en otra cosa que no sea Cristo y su persona y la obra de Cristo. Los ministerios que se fundan sobre distinciones humanas, tales como el color, la raza o posición social, no son bíblicos. Justamente una evidencia del crecimiento espiritual y la renovación de la mente es ese deseo de aceptar y amar a todos los que de corazón conocen a Cristo y buscan glorificarle. Ellos son bienvenidos en la comunión de la iglesia. No hay diferencia, siempre y cuando sean hechos nuevas criaturas, creados en Cristo, han recibido y ahora buscan glorificarle al Señor y conducen su corazón a Cristo. Todos somos iguales. Colosenses 3:11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y este es el énfasis de esta carta, para que en todo el Señor Jesucristo tenga preeminencia. Colosenses 1:18, porque estamos completos en Cristo. Y Cristo habita en cada creyente. Todos somos iguales. Es así que Cristo rompe todas las barreras raciales, religiosas, culturales y sociales y une a todos los creyentes como un solo hombre en Cristo. Esta debe ser la conducta del cristiano en su vida. Y observamos que en Cristo somos nuevos y somos iguales. Y vemos que el creyente es hecho nuevo y tiene una nueva posición en Cristo. Vemos que el creyente va en el progreso, en el camino de la santificación, porque ha sido despojado del viejo hombre y revestido del nuevo hombre. Pero ahora el cristiano también tiene un compañerismo nuevo con otros nuevos hombres, en donde no hay distinciones sociales, raciales, religiosas, porque somos uno. Uno en Cristo. Vivimos en Cristo. Por lo tanto, debemos buscar las cosas de arriba. Hemos muerto en Cristo, por lo tanto, debemos hacer morir las cosas terrenales en nuestra vida. Y podemos ser como Cristo, por lo tanto, debemos fortalecer las cosas de Cristo y permitir que el Espíritu renueve nuestra mente, conformándonos a la imagen de Cristo Jesús, Señor nuestro, en un compañerismo equitativo entre los demás creyentes. ¿No es una maravilla y una bendición que tenemos de parte de Dios? Si usted no conoce al Señor Jesucristo y quiere ser parte de esta comunión maravillosa, recíbalo hoy mismo. Hoy es el día de salvación. El Señor está buscando
a pecadores arrepentidos que tienen necesidad de conocerle a Él y de buscar más de Él para vivir en santidad y conformarse a la imagen de este Señor Jesucristo, quien es Señor de todos los pecadores arrepentidos. Y usted que conoce a Cristo, busque reflejar y vivir y llevar una vida cristiana con dignidad delante de los incrédulos y así glorificar a Dios y ser luz en medio de tinieblas. Hasta aquí llegamos, mis queridos hermanos, amigos, amigas, y esperamos que este tiempo haya sido de edificación y de conocimiento de la palabra del Señor, pero también que se sientan desafiados a vivir esa vida que el Señor quiere para cada uno de ustedes y así glorificarlo, hablar bien de quién es nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hermanos, qué responsabilidad tenemos con nuestras vidas y en saber convivir con nuestros hermanos, perdonándolos y poder vivir en armonía, con amor, respeto y ayuda mutua. Para eso necesitamos de la guía de Dios, de sus enseñanzas que nos da la forma de cómo llegar y mantener la unidad cristiana y para hacer la práctica. Debemos estudiar cada vez más y más la palabra de Dios. Por eso les invito a que participen de los estudios bíblicos los días lunes y martes, 7 de la noche. Hay discipulados. Miércoles 7 de la noche, reunión de oración para toda la congregación, para acciones de gracias y pedidos de oración, seguido de un estudio bíblico y meditación. Jueves 19:30, continuamos con el curso de la Escuelita Bíblica a Distancia de Emaús. Tema: Escudriñando las Escrituras. Sábado 5 de la tarde, estudio bíblico virtual de la Escuelita de los Niños. 6 de la tarde, estudio bíblico presencial para los jóvenes en la iglesia. Domingo 10:30, continuaremos con el culto presencial y también transmitiremos el servicio dominical para las personas que aún no pueden asistir al templo. Bien, mis hermanos, sigamos perseverando en la palabra de Dios, en teoría y especialmente en la práctica, que es lo que el Señor quiere que vivamos de acuerdo a su guía y en cumplimiento de sus mandatos, y revestidos de la armadura de Dios para protegernos del maligno y seguir en humildad una vida santa en comunión con Dios y nuestros hermanos, imitando al Espíritu perdonador y misericordioso de Cristo. Permitir que su paz gobierne nuestro corazón, vivir como representantes de Cristo, vivir siempre agradecidos con la palabra de Dios como nuestra prioridad. Queridos hermanos, cuando entendemos el mensaje de Dios, el tiempo se hace corto. Pero ya es hora de retirarnos. Que Dios nos bendiga, nos guíe y fortalezca nuestras vidas. Hasta la próxima.